Normativa reguladora de los centros de formación de conductores. Tema 1. La enseñanza de la conducción en España. 1. Introducción. 2. La licencia de aprendizaje. 2.1. Requisitos del solicitante. 2.2. Requisitos del acompañante. 2.3. Requisitos de los vehículos. 2.4. Limitaciones de carácter general. 2.5. Expedición de la licencia. 3. La conducción acompañada. 1. Introducción. La enseñanza de la conducción de vehículos a motor tiene una importancia decisiva para la mejora de la seguridad vial, y ello determina que los poderes públicos procuren que ese aprendizaje ofrezca las máximas garantías. Las escuelas particulares de conductores, también denominadas comúnmente autoescuelas, no son el único medio para aprender a conducir vehículos a motor, aunque sí sea el más utilizado, dado que ningún aspirante a conductor puede ser obligado a acudir a un centro privado para recibir las enseñanzas correspondientes. Se ofrecen alternativas. Teóricamente, el aprendizaje de la conducción puede realizarse de 3 formas distintas. 1. Acudiendo a una escuela particular de conductores. 2. A través de un centro o escuela oficial a cargo de funcionarios públicos y mediante el pago de unas tasas. 3. Libremente por los propios medios del aspirante en determinadas condiciones. En el Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en su artículo 62 se establece que la enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos, se ejercerán por centros de formación que podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y denominación. Los centros de formación requerirán autorización previa que tendrá validez en todo el territorio español en el caso de que se establezcan secciones o sucursales. Pregunta de examen. En España, al no existir en la actualidad centros oficiales, salvo las escuelas y organismos militares, los directores generales de la Guardia Civil y de la Policía facultados para expedir permisos de conducción, posteriormente canjeables por los ordinarios, la opción queda reducida a la escuela particular de conductores o el aprendizaje libre. De hecho, el artículo 41 del Real Decreto 818/2009 del 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, al tratar de la enseñanza de la conducción, establece que se realizará en escuela de conductores autorizadas conforme a la normativa vigente, no pudiendo ser admitidos a las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en vías abiertas al tráfico general para obtener el permiso de conducción quien no haya realizado su formación de esta forma, con 2 únicas excepciones: el personal examinador encargado de la calificación de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos y quienes realicen su aprendizaje obteniendo una licencia de aprendizaje. De este artículo se desprende la posibilidad de admitir aspirantes a las pruebas de control de conocimientos que no hayan realizado su formación en una escuela particular de conductores, algo que se da con una relativa frecuencia. Por la propia naturaleza de las maniobras a realizar en las pruebas de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado, es mucho menos frecuente que se presenten alumnos por libre, sin haber recibido formación en una escuela particular de conductores. 2. La licencia de aprendizaje. La posibilidad del aprendizaje libre, al no estar expresamente prohibida, ha sido admitida durante largo tiempo. Hasta el Código de la Circulación, decreto del 25 de septiembre de 1934, Gaceta número 269 del 26 de septiembre, había un vacío legal que, con el artículo 275 del Código de la Circulación, en la redacción dada por el Real Decreto 1467/1981 del 8 de mayo, se pretendió suplir. Este artículo se refería de un modo expreso a la posibilidad de realizar el aprendizaje de la conducción obteniendo la correspondiente licencia, que podría otorgarse por una sola vez y con determinadas limitaciones, siempre que el solicitante designase la persona que habría de acompañarle durante el aprendizaje y, en su caso, estar al cargo del doble mando.
con el objetivo de desarrollar mejor esta forma de aprendizaje, concretando los requisitos de ese aprendizaje, fijar sus limitaciones y establecer el procedimiento a seguir para obtener la correspondiente autorización, se publicó la Orden Ministerial del 29 de julio de 1981, publicada en el BOE número 186 del 5 de agosto, por la que se regula la licencia de aprendizaje de la conducción. Este artículo del Código de Circulación ha sido derogado por el Reglamento General de Conductores, que al mismo tiempo contempla en su artículo 41.4 la posibilidad de realizar el aprendizaje no solo en escuelas particulares de conductores, sino también obteniendo una licencia de aprendizaje. Como con anterioridad el Código de Circulación, el actual Reglamento de Conductores establece que la licencia de aprendizaje solo podrá obtenerse por una sola vez siempre que el solicitante designe la persona que habrá de acompañarle durante el aprendizaje y en su caso estará al cargo del doble mando. Puesto que la orden del 29 de julio de 1981 sigue en vigor y mientras no se publica una nueva orden del Ministerio del Interior, se debe aplicar la misma con las adaptaciones que sean necesarias a la vigente legislación cuando algún aspirante desee realizar su aprendizaje mediante este sistema. El artículo 1 de la citada orden ministerial establece que la licencia que regula solo se concederá para el aprendizaje de la conducción de los automóviles que puedan conducirse con el permiso de la clase B ordinario. Pregunta de examen. Queda excluido, por lo tanto, el ámbito de la licencia de aprendizaje en la enseñanza de la conducción para la obtención del permiso de la clase B sujeto a condiciones restrictivas y cualquier otra clase de permiso. 2.1. Requisitos del solicitante. Por lo que respecta al solicitante, según la orden del 29 de julio de 1981, debe reunir los siguientes requisitos. Requisitos solicitante. A. Tener la residencia normal en España o, de ser estudiante, demostrar la calidad de tal durante un periodo mínimo continuado de 6 meses en territorio español y haber cumplido la edad requerida actualmente, 18 años cumplidos. B. No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, ni hallarse sometido a suspensión o intervención del que se posea y ya se haya acordado en vía judicial o administrativa. C. Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas para la clase B del permiso de conducción. D. Haber superado las pruebas teóricas establecidas para la obtención del permiso de la clase B. E. Designar la persona que habrá de acompañarle durante el aprendizaje. 2.2. Requisitos del acompañante. Por su parte, el acompañante también debe cumplir con unos requisitos establecidos por la citada orden, que son: requisitos del acompañante. 1. Ser pariente por consanguinidad o afinidad del solicitante, amigo o vecino suyo y actuar a título gratuito. Pregunta de examen. 2. Ser titular del permiso de la clase B ordinario con más de 5 años de antigüedad. Pregunta de examen. 3. No haber sido condenado por hechos de tráfico ni sancionado por las infracciones graves o muy graves a que se refiere el artículo 65 de la Ley de Seguridad Vial en los últimos 5 años de vigencia de su permiso. 4. No haber sido autorizado para actuar como acompañante de ningún otro aprendiz durante los 12 meses anteriores. Pregunta de examen. 5. No haber obtenido el certificado de aptitud de profesor de escuelas particulares de conducción, de conductores o de formación vial, salvo que vaya a enseñar a su cónyuge, hijos, padres o hermanos. Según el artículo 3 de la orden de referencia, durante el aprendizaje, el acompañante será considerado a todos los efectos como conductor del automóvil con el que se realice aquel. Deberá estar a cargo de doble mando y vigilar permanentemente la actuación del aprendiz para que ésta sea conforme a las normas de circulación. El acompañante, una vez expedida la licencia de aprendizaje, solo podrá ser sustituido con autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico por causa justificada. Dicha sustitución solo podrá recaer en una persona que cumpla todos los requisitos establecidos en la orden de 1981. El acompañante podrá ser sometido a alguna prueba teórica o práctica o a ambas, cuando a juicio de la Jefatura Provincial del Tráfico existan razones para ello. 2.3. Requisitos de los vehículos. El vehículo con el que se realizará el aprendizaje también debe cumplir con unas condiciones establecidas en el artículo 4 de la orden reguladora, en ocasiones muy similares a los vehículos de las escuelas particulares de conductores. Las condiciones son: A.
Ser turismo de tipo corriente con una longitud mínima de 3,50 metros, modificado por el anexo 7 del Real Decreto 818/2009, y sin modificaciones que alteren sus condiciones normales de utilización o faciliten la visibilidad. B. Estar provistos de embrague y cambio de velocidad no automático ni semiautomático, y en general permitir el accionamiento manual de los órganos principales. C. Disponer de doble mando de freno y embrague y facultativamente el de acelerador suficientemente eficaces, así como el día del examen de un dispositivo que acoplado a los pedales de doble mando acuse cualquier utilización de dichos pedales, mediante una señal acústica y otra óptica de color rojo. Pregunta de examen. Visible en tablero de instrumentos. Este dispositivo contará además con una luz adicional de color verde que permanecerá encendida cuando éste esté conectado. D. Estar dotado a cada lado de 2 espejos retrovisores, uno exterior y otro interior. Cuando circulen en función de aprendizaje está señalizado en la parte delantera y trasera con la señal V14 como la de la imagen, que consiste en una placa de 20 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto, en la que sobre fondo rojo se destacará la letra L en color blanco. Debajo de este recuadro rojo se declarará sobre todo fondo blanco la palabra prácticas en letras rojas, anexo 11, señales de vehículos del Reglamento General de Vehículos. Estas placas, que llevarán troquelada la matrícula en su parte inferior, deberán ir con el sello de la Jefatura Provincial de Tráfico, igualmente troquelado, y serán entregadas la misma al término de la validez de licencia para su utilización. F. Figurar inscritos en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico a nombre del acompañante o del aprendiz, para quienes se solicita la licencia, o de cónyuge, hijos, padres o hermanos de este último. G. No ser utilizado simultáneamente por más de un aprendiz durante el plazo de validez de la licencia. Si el vehículo autorizado a la enseñanza va a ser el que se presente a realizar el examen, ha de tenerse presente también los requisitos que han de reunir los vehículos para ser admitidos a examen, que en la actualidad están establecidos en los artículos 59 y 60 del anexo 7 del Reglamento General de Conductores, entre los que destacamos los siguientes. A. Serán de los tipos de uso corriente, sin que se permita la utilización de dispositivos u elementos que, no siendo de serie en la gama media del vehículo, faciliten la realización de las maniobras, a menos que tales dispositivos puedan ser anulados o desconectados. Tampoco se permitirá usar referencias añadidas que faciliten la realización de las maniobras. B. Carrocería cerrada. 2 puertas laterales y una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos, longitud mínima de 3,50 metros. C. Estarán dotados de 2 espejos retrovisores exteriores a cada lado y de 2 espejos retrovisores interiores, con el fin de que el aspirante o el acompañante dispongan de espejos independientes para observar el tráfico, es decir, un total de 6. D. Deberá estar provisto de reposacabezas delanteros y traseros. E. Buen estado de limpieza, higiene, conservación, mantenimiento, eficacia y seguridad. F. Estar al corriente de las inspecciones técnicas periódicas. G. Estar provisto de toda la documentación reglamentaria. 2.4. Limitaciones de carácter general. Además, la Orden de 1981 establece unas limitaciones de carácter general a cumplir durante el aprendizaje. Limitaciones. A. No se podrá circular a más de 40 km/h en vías urbanas y travesías, ni a más de 80 km/h en vías interurbanas. B. En ningún caso podrá engancharse un remolque al vehículo con el que se realice el aprendizaje. C. En las autopistas y autovías y carreteras nacionales no podrá realizarse el aprendizaje en días festivos ni en sus vísperas. D. Las prácticas de maniobras o destreza en la conducción se realizarán en la zona que designen para ello los respectivos ayuntamientos. Artículo 6. Según el artículo 6 de la Orden del 29 de julio de 1981, la licencia de aprendizaje se otorgará por una sola vez y tendrá un plazo de validez máximo de 8 meses, pregunta de examen, sin perjuicio de lo que respecto a la validez de las pruebas de aptitud establece el artículo 5 de la Orden Ministerial del Interior del 18 de junio de 1979. Esta última orden fue derogada por la Orden del 12 de junio de 1990, que a su vez fue derogada por la disposición derogatoria segunda del Real Decreto 772/1997 del 30 de mayo, recientemente derogado por el Real Decreto 818/2009 del 8 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores y la norma que en la actualidad determina la validez de las pruebas de aptitud. Artículo 53. El artículo 53 Reglamento General de Conductores establece que las pruebas, tanto las de control de conocimientos como las de control de aptitudes y comportamiento, serán calificadas de apto o no apto. La declaración de aptitud en una prueba tendrá un periodo de vigencia de 2 años, contado desde el día siguiente a aquel en que el aspirante fue declarado apto en la prueba, sin que dicho periodo pueda ser prorrogado. Cuando dentro de ese plazo de 2 años el aspirante supere la prueba siguiente, consolidará la vigencia de la prueba anteriormente superada y el plazo de vigencia comenzará a contarse de nuevo. Una vez superada la prueba de control de conocimientos común, la licencia de aprendizaje tendrá una validez máxima de 8 meses, dentro de los cuales el aspirante deberá superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos en vías abiertas al tráfico general. Si fuera declarado no apto en ese plazo de 8 meses, durante el tiempo que le reste del plazo de 2 años de declaración de apto en la prueba de control de conocimientos, podrá presentarse a la prueba de aptitud, pero no mediante el sistema de licencia de aprendizaje, sino que en su caso deberá completar su formación en una escuela particular de conductores. 2.5. Expedición de la licencia. La expedición de la licencia de aprendizaje se solicitará de la Jefatura Provincial de Tráfico en la que se haya presentado la documentación para obtener el permiso de conducción, utilizado para ello el impreso que a tales efectos proporciona dicho organismo. En la solicitud debe constar: a. Los datos de identidad del solicitante y su firma. B. Los datos de identidad del acompañante y su firma. C. Declaración del acompañante de no haber sido autorizado a acompañar a otro aprendiz en los últimos 12 meses. D. La matrícula del vehículo con la que se va a realizar las prácticas. Se debe acompañar a la solicitud un documento que acredite haber superado las pruebas teóricas y una justificación de haber puesto en conocimiento de la entidad aseguradora del vehículo la utilización de este a fines de aprendizaje de la conducción. La Jefatura Provincial de Tráfico examinará la documentación y cuando ésta reúna todos los requisitos, solicitará los antecedentes del peticionario y del acompañante en el registro de conductores e infractores, y una vez recibidos, expedirá la licencia si fuera procedente o la denegará si existiera alguna causa que impidiera su concesión. El aprendiz debe llevar consigo su licencia de aprendizaje y exhibir así con su DNI al ser requerido para ello por la autoridad o sus agentes. El acompañante tiene la misma obligación de llevar consigo y en su caso exhibir el permiso de conducción, que servirá además para acreditar que es el que como tal consta en la licencia. El incumplimiento de las normas que regulan el aprendizaje de la conducción, de acuerdo con el artículo 9 de la orden del 25 de julio de 1980, será sancionado con una multa de 1.000 a 20.000 pesetas, pudiendo ser además revocada la licencia. Lo previsto en este artículo deberá entenderse sustituido por lo establecido en los artículos 65 y siguientes de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que tratan del régimen sancionador, infracciones y sanciones. 3. La conducción acompañada. En algunos países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Noruega, Suecia, entre otros, existe otra forma de aprendizaje de la conducción que puede llamarse mixta: la conducción acompañada. La idea básica de la conducción acompañada es practicar para superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos, normalmente en combinación con formación recibida en una escuela de conductores. Pero algunos países han introducido medidas diseñadas para incrementar tanto la cantidad como la calidad de la conducción acompañada. Las escuelas particulares de conductores, también denominadas comúnmente autoescuelas, no son el único medio para aprender a conducir vehículos a motor, aunque sí sea el más utilizado. Dado que ningún aspirante a conducir puede ser obligado a acudir a un centro privado para recibir la enseñanza correspondiente, se ofrecen alternativas. Objetivo. El objetivo que se busca con este tipo de formación es obtener conductores más seguros, haciendo de la conducción una tarea más automatizada, preparándoles para enfrentarse de una forma segura a un amplio abanico de situaciones y reduciendo la posibilidad de verse sobrepasados ante situaciones de peligro. La conducción acompañada se basa en la acumulación de experiencia en la conducción, lo cual podría ayudar a reducir el número de accidentes en los que se ven involucrados conductores noveles debido a su poca experiencia cuando superan el examen práctico. Modelos. Modelo tradicional, basado en pocas prácticas, esencialmente dirigidas a superar el examen de conducción. Modelo de calidad,
con un número significativo de prácticas con el objetivo de acumular experiencia. A su vez podemos diferenciar entre modelos informales, Noruega o Suecia, que refuerzan la práctica bajando, por ejemplo, la edad mínima para iniciar la formación para dar más oportunidades de practicar, modelos combinados, Francia originalmente, con programas voluntarios con un mínimo de requerimiento para el aprendizaje en la escuela de conductores, más prácticas acompañadas post-test, para un aprendizaje de calidad, programa voluntario en Alemania y una de las modalidades en Francia tras la reforma introducida en el sistema en el 2010. Modelo de licencia gradual, Estados Unidos, con un periodo mínimo de aprendizaje más el requisito de unas horas mínimas de conducción para su obtención. En la práctica, el bajo nivel de aceptación de la licencia de aprendizaje, que tiene un carácter meramente anecdótico, ha llevado a considerar la convivencia de su sustitución a medio plazo por un sistema de conducción acompañada que se inspira en el sistema francés. En Francia, la conducción acompañada bajo la denominación aprendizaje anticipado de la conducción comenzó en el año 1984. En la actualidad, y tras una reforma de todo el sistema en el año 2010, la conducción acompañada engloba 3 modalidades distintas. El aprendizaje avanzado de la conducción, l'apprentissage anticipé de la conduite, ACC, la conducción supervisada y la conducción encuadrada. Aprendizaje avanzado de la conducción, l'apprentissage anticipé de la conduite. Está enfocado a los jóvenes conductores que deben tener como mínimo 16 años y un nivel determinado de formación escolar, así como el consentimiento de los padres y de la entidad aseguradora del vehículo en el que se realizan las prácticas. Aspirante y conductor acompañante se comprometen durante un periodo de entre 1 y 3 años como máximo a realizar como mínimo 3.000 kilómetros, pregunta de examen, 1-3 años, 3.000 kilómetros, en distintas condiciones que queda registrado en unas fichas. La Escuela de Conductores realiza un seguimiento de la enseñanza con 3 citas pedagógicas obligatorias, al inicio con el aspirante y el futuro acompañante, que de forma conjunta y por 2 horas recibirán consejos de un profesor de formación vial y 2 más a los 1.000 kilómetros y a los 3.000. Después de la tercera cita, y si se ha adquirido un nivel suficiente, es cuando el aspirante, que deberá tener entonces 18 años, puede presentarse a la prueba práctica para la obtención del permiso de la clase B. Los participantes de esta modalidad pueden beneficiarse de alguna ventaja al contratar su primer contrato de seguro para el vehículo, y es la única modalidad que permite reducir de 3 a 2 el tiempo en que es considerado novel a los efectos del permiso por puntos en Francia. Conducción supervisada, conduite supervisée, está dirigida a quienes o bien deseen obtener una experiencia suplementaria al margen de las clases de la escuela de conductores antes de presentarse a la prueba práctica, o bien quien, habiendo suspendido una vez el examen práctico, desea adquirir más experiencia antes de la nueva práctica. Puede optarse por esta modalidad desde el inicio de la formación en la escuela o tras no superar el examen práctico. El aspirante debe tener 18 años como mínimo y obtener el consentimiento de la entidad aseguradora del vehículo a utilizar. En este caso, conduciendo un vehículo normal con el acompañante durante 3 meses, hay que realizar 1.000 kilómetros como mínimo. Las citas pedagógicas se reducen a 2, una al inicio, en la que se evaluará la aptitud del aspirante para este tipo de formación, y otra durante la conducción acompañada. Conducción encuadrada, conduite encadrée, está prevista para los jóvenes que están preparando diplomas profesionales relacionados con la carretera, como el certificado de aptitud profesional para conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, CAP, en establecimientos nacionales de formación, y es accesible desde los 16 años. Dado que quienes quieran ser conductores de vehículos que transporten mercancías por carretera o transporten personas deben obtener obligatoriamente el permiso de la clase B durante su formación escolar. Tras su obtención pueden conservar y mejorar sus competencias mediante la conducción encuadrada. La obtención del diploma profesional condiciona la concesión del permiso de conducir, siempre y cuando el aspirante tenga 18 años, edad mínima legal para conducir. Común a las 3 modalidades son los requisitos del acompañante. Debe ser titular de la clase del permiso B con una antigüedad mínima de 3 años y ser nombrado en el contrato que el aspirante debe firmar con una escuela de conductores. No debe haber sido condenado por ciertos delitos de tráfico y obtener el consentimiento de la entidad aseguradora de su delito.
de su vehículo. Puede designarse más de un acompañante y que esté fuera del ámbito familiar. El aspirante debe recibir una formación teórica que le permita superar la prueba teórica de control de conocimientos y práctica en una escuela de conductores autorizada, siendo esta última de como mínimo 20 horas. Una vez superada la prueba teórica y cuando el nivel de conducción se considere suficiente, el aspirante puede iniciar la conducción acompañada en la modalidad deseada. Existen también algunas normas de circulación específicas a respetar por quienes optan por este tipo de aprendizaje, relacionadas principalmente con la velocidad. Y hasta aquí el tema 1 de Escuela de Conductores o Centros de Formación.